Inicio la grabación hoy 17 de junio año 2021. Continuamos con nuestras clases. El día de hoy vamos a hablar sobre la validación de pruebas de laboratorio. Cuando hablamos de nuestras pruebas diagnósticas, que no se olviden de un principio, existe un contexto en medicina que tiene que ver mucho con la práctica clínica. De un tiempo a esta parte, los médicos ¿me escuchan ahora? Muy bien, algún problema con el internet, creo yo, pero va, ahí anclé el internet por mi teléfono y esperemos que no se caiga nuevamente. Les decía que en el ejercicio de la medicina nosotros sabemos que existen una serie de pasos, ¿verdad? Una buena anamnesis que nos permite redactar una buena historia clínica, y la historia clínica también tiene otro componente que es el examen físico. Una vez que nosotros terminamos este ejercicio, hacemos un diagnóstico que puede ser un diagnóstico presuntivo, y ahí es donde entran las pruebas auxiliares, ya sean de laboratorio o de gabinete, ¿verdad? Rayos X, tomografía, etcétera. Y esto hace que nuestra duda pueda disiparse y llevar a un diagnóstico definitivo. De un tiempo a esta parte, como les decía, los médicos se han convertido más en una especie de checklist para estudios de laboratorio. Y eso hace que se pierda este arte de hacer medicina. Entonces, no se olviden que antes de pedir una prueba diagnóstica tiene que haber un ejercicio clínico completo. Nos dice el texto que vamos a hablar sobre sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas. Cuando nosotros pedimos una prueba, tenemos que estar conscientes de qué tan sensible es decir, qué tan probable que para un paciente que esté enfermo ese resultado sea positivo, o qué tan específica es la probabilidad que para un paciente que esté sano su prueba le dé negativa antes de pedir la prueba. En el contexto, por ejemplo, del dengue, se suele pedir el NS1, que es una prueba bastante sensible pero poco específica. En el contexto de un embarazo, las pruebas rápidas de orina son muy sensibles y poco específicas. ¿Qué significa esto? Que si te sale positivo, es muy probable que sea positivo, pero si te sale negativo, no es 100% seguro de que sea negativo. Yo sé que es un poco confuso, pero enseguida entramos de lleno en materia. Nos dice el texto, la medicina es una ciencia de probabilidades y un arte de manejo de la incertidumbre. Cosa que parece un sacrilegio para muchas personas, que un médico no pueda decir, pues no sé, o todavía no lo sé, o no tengo los datos suficientes para decir 100% que se trata de este diagnóstico, esta patología, este pronóstico, esta evolución. No se olviden que en medicina existe una incertidumbre presente todo el tiempo. Mientras más estudiemos, esa incertidumbre se va haciendo más pequeña, pero nunca desaparece. En el contexto, por ejemplo, de esta pandemia, si una persona viene con dolor de garganta, rinorrea, tos, dolor muscular y fiebre, ¿podemos asegurar categóricamente que es un cuadro de COVID? ¿Qué dirían ustedes? Sí, no, ¿por qué?
Bueno, me dicen que no, Alexander, Wesley, Luciana, Kini. Y sí, como dice Alexander, existen patologías que pueden tener síntomas parecidos, ser parte de un cuadro sindrómico, como dice Wesley, un síndrome gripal, puede ser un cuadro de influenza, puede ser algún otro virus que esté circulante, pero esa incertidumbre que nosotros la tenemos presente, muchas veces las personas no la manejan y no entienden que dependemos de un proceso más o menos complejo para llegar a un diagnóstico definitivo. Obviamente la probabilidad de que sea un cuadro de COVID cuando tenemos una circulación tan alta del virus y una incidencia tan alta de la enfermedad es muy probable, pero continúa siendo la incertidumbre. Buenas tardes a Clayton. Dicha incertidumbre se extiende no solo a las actividades preventivas, la vacuna, qué tanto funciona, cuánto porcentaje de las personas protege, cuántos van a pasar la enfermedad asintomática gracias a la vacuna, cuál es la efectividad real de esta vacuna, qué va a pasar con los cuadros graves, qué va a pasar si entra otra cepa. Como ven, existe una incertidumbre presente. Terapéutica. Remdesivir funciona, en qué porcentaje funciona, en qué pacientes hace más bien que en otros. Cuándo comenzar los corticoides, el manejo del paciente con alto flujo de oxígeno y corticoides, la evolución, incertidumbre. Y pronósticas, pacientes que uno ve y son hipertensos, obesos, con todos los factores de riesgo y pasan un COVID tranquilo, síntomas leves, sin necesidad de internación, sin necesidad de oxígeno suplementario, y otros que los ve atletas, personas que están sanas o en la plenitud de su vida y entran a terapia y llegan a fallecer. Pero esta incertidumbre también es en las pruebas diagnósticas. Pero obviamente, mientras más nos acerquemos a una certeza total, va a ser mucho mejor para nosotros como médicos y para nuestros pacientes. En las fases del proceso diagnóstico intervienen la historia clínica, lo que les decía, la exploración física y tercero, las pruebas complementarias. Recién acá. Seguimos con sensibilidad y especificidad. Cuando existen varias hipótesis diagnósticas, qué sé yo, en este caso, podemos pensar que se trata de un cuadro de COVID, un cuadro de influenza, una neumonía, dengue. Dengue puede tener también síntomas respiratorios, alguna otra virosis, un cuadro bacteriano de amigdalitis, un cuadro asmático sobreinfectado. Tenemos varias hipótesis diagnósticas. Se realizará un diagnóstico diferencial y las pruebas complementarias traerán a aclarar las dudas existentes. En este caso, un laboratorio y un hisopado nos puede dar más luces sobre la enfermedad. Si solamente hay una sospecha diagnóstica, las pruebas complementarias tratarán de confirmarla. Cuadros con lesiones patognomónicas, por ejemplo. Una lesión en piel con hipocromía, no responde a los estímulos sensoriales, calor, frío, presión, objetos agudos. Hay pocas enfermedades que produzcan este tipo de lesiones, ¿verdad? Me inclino por un cuadro de lepra, hago el diagnóstico para confirmar mi sospecha clínica. El riesgo de la realización de pruebas en serie, es decir, hacer pruebas por hacer, es no diagnosticar a algunos enfermos. Pedimos un hemograma, glicemia, urea, creatinina, perfil lipídico, perfil tiroideo, electrolitos, crisis sanguínea y por si acaso una orina, ¿verdad? Viene todo normal porque es una prueba en serie y decimos, no, acá están todos los laboratorios normales y usted está sano y váyase para su casa. Pero justo no pedimos el laboratorio que nos interesaba o el que iba a despejar nuestra duda. En las pacientes que tienen dengue, al principio su laboratorio es súper normal,
recién al tercer, cuarto día comienza a tener variaciones. En cambio, poco sanos podrían considerarse como enfermos, justo por un error de laboratorio y un error en la calibración del aparato, viene una hemoglobina muy baja. Y a una persona que está sana, lo clasificamos como anémico. Como dice Jailson, la clínica es importante y es soberana, ¿verdad? La clínica es la que manda, la clínica es la que debería guiar todos los esfuerzos que hacemos nosotros en pos de tener esa hipótesis diagnóstica y después acudir a las pruebas complementarias. Lamentablemente, durante esta pandemia, muchos de ustedes van a ver relegadas sus prácticas en laboratorios con pacientes y con muñecos o modelos anatómicos. Es una tarea pendiente que tienen para recuperar cuando vuelvan a las clases presenciales. Por suerte, algunas otras materias como salud pública, epidemiología, si bien es mucho mejor darlas en vivo, sentir cómo el auditorio va respondiendo, se pueden dar todavía en este formato virtual sin mucha complejidad. Pregunta, ¿qué prefieren ustedes? ¿Estar enfermos y tener una prueba para una enfermedad que les salga negativa? ¿O estar sanos y tener una prueba para una enfermedad que les salga positiva? ¿Cuál de las dos preferirían? Pónganse la enfermedad que quieran, la más grave si quieren, un VIH, ¿verdad? Son VIH positivos, pero su prueba le marca negativa. Son VIH negativos, pero esa prueba les marcó positiva. ¿Cuál de los dos preferiría? A ver, sano positivo, el segundo estar sano siempre, pero tienes la duda que si tu prueba es positiva no estás tan sano. Mauricio Luis, excelente, ninguno de estos. En todos los casos perdemos. Una buena prueba diagnóstica es la que ofrece resultados positivos a los enfermos y negativos en los sanos. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros como objetivo de las pruebas que vamos a utilizar para nuestros pacientes. No quisiera estar en ninguna de las dos situaciones. Creo que es imposible elegir una de las dos. Para mí la respuesta correcta sería ninguno. Entonces existen una serie de condiciones que se les piden a los tests, que son exigidas a los tests. Y esto es pregunta de examen, entonces vayan anotando. La primera es que tenga validez. ¿Qué es la validez? El grado en que usted mide un test, mide lo que se supone que debe medir. Si el test está orientado a medir la cantidad de hemoglobina glicada circulante en la sangre, que mida la cantidad de hemoglobina glicada circulante en la sangre. Y que tenga además la validez suficiente para tener una solvencia requerida como un test de diagnóstico. La pregunta es, ¿con qué frecuencia el resultado del test es confirmado por procedimientos diagnósticos más complejos y rigurosos? La sensibilidad y especificidad también son medidas de validez. Por ejemplo, hacemos un test rápido para orina, ¿sí? Compramos en la farmacia el test para la orina, vienen las dos rayitas. Podemos decir,
100% que esta mujer está embarazada, ¿qué otro recurso utilizaríamos para aumentar la sensibilidad de nuestra prueba? Una beta-HCG, ¿verdad? La fracción beta de la hormona gonadotrofina coriónica humana. Obviamente también existen técnicas y técnicas. La cuantitativa sería la más exacta. Validez, no se olviden. La segunda condición es que sea o que tenga un carácter de reproductividad. Capacidad del test para ofrecer los mismos resultados cuando se repite en circunstancias similares. No puede ser que hoy te salga positivo, mañana te salga negativo, o que dependa del azar el test. Pasó, ¿verdad? Hubieron casos incluso judiciales de personas que se hicieron el hisopado en un laboratorio privado y tuvieron positivo, se hicieron uno público y les dio negativo y viceversa, y se tuvo que ver dónde estaba el error. La variabilidad biológica del hecho observado, lo introducido por el propio observador y la derivada del propio test van a determinar su reproductividad. Evidentemente, hay pruebas que dependen mucho del propio observador, de la persona que hace el test, que sé yo, una gota gruesa para Chagas. Si la persona, perdón, para malaria, si la persona no está lo suficientemente entrenada, va a ser muy difícil que pueda ver las formas parasitarias en esta gota gruesa. En cambio, si tenemos dos personas adecuadamente formadas, las dos deberían ver las mismas formas parasitarias. Las derivadas del propio test, ¿verdad? Llegaron algunos test que en un inicio no fueron muy confiables para COVID, los test rápidos, se acordarán. No nos daban una idea de positividad o negatividad en el momento, si nos podían decir si el paciente puede ser que haya cursado la enfermedad o la esté cursando de forma aguda en este momento, pero no eran muy confiables. Entonces, son otros requisitos que tienen nuestras pruebas para que puedan ser consideradas como condiciones para que se considere un buen test. La tercera, seguridad. Determina o está determinada por el valor predictivo de un resultado positivo o negativo. Sí, enseguida vamos a ver que es un valor predictivo y que es un valor predictivo negativo. ¿Con qué seguridad un test predecirá la ausencia o presencia de la enfermedad? No se olviden que cuando hablamos de valores predictivos ya no hablamos de que si el paciente es positivo o negativo. Hablamos del diagnóstico de una enfermedad. Ante un resultado positivo del test, la pregunta es, ¿qué probabilidad existe de que este resultado indique la presencia de la enfermedad? Veremos posteriormente que esta probabilidad está muy influenciada por la prevalencia de la patología. Entonces, el tercer elemento, la seguridad de una prueba. Seguimos entonces con validez de una prueba diagnóstica. El caso más sencillo que se puede plantear es una prueba dicotómica. ¿Qué es una prueba dicotómica? Aquella que nos dice positivo o negativo. ¿Algún ejemplo de una prueba dicotómica? ¿Alguien se le ocurre alguna? Que el resultado sea fácil de interpretar. ¿Nos da positivo o nos da negativo?
Depende qué test para sífilis, Domingo. Hay algunas que son, por ejemplo, el BDRL, las pruebas treponémicas, no treponémicas, pero en el caso de un BDRL, sí podemos tener positivo o negativo, ¿verdad? Dicotómica. Un test de embarazo, un test rápido de embarazo. Beta-HCG, ¿está presente o no está presente en la orina? Dicotómica. La no dicotómica, ¿cómo sería? ¿Qué les parece un estudio, por ejemplo, para toxoplasmosis de inmunoglobulinas? Tenemos IgG, IgM. Podemos tener acá positivo, negativo, podemos tener acá negativo, positivo y podemos tener positivo, negativo, negativo. Toxoplasmosis, ustedes le piden un test a su embarazada y su resultado les viene así. IgG positivo, IgM negativo. ¿Qué le decimos a esa embarazada? Viene llorando porque no tiene idea si su hijo va a nacer con malformaciones o va a tener algún problema. Me dice que fue contaminada por mucho tiempo. No, es probable que una prueba IgG te salga positiva la IgG y la IgM te salga negativa. No se olviden que las inmunoglobulinas G son las de memoria y las inmunoglobulinas M son las que están en fase aguda. Las G se quedan de forma crónica como una cicatriz inmunológica, si ustedes quieren. Que ya tuvo la enfermedad, tiene presencia de anticuerpos que se quedan por mucho tiempo en circulación y la IgM ya está negativa. La enfermedad fue hace mucho tiempo. Entonces nuestra paciente no tiene riesgo de transmitir la enfermedad a su criatura. Y si nos sale al revés, es muy probable que la paciente esté cursando con una enfermedad aguda con probabilidad de que el feto se vea afectado durante este embarazo. Si nos sale así, nuestra paciente nunca tuvo la enfermedad, pero ojo, se puede enfermar durante su embarazo y traer complicaciones para su criatura, entonces se tiene que cuidar. ¿Cómo se contagia la toxoplasmosis? A través de los alimentos contaminados con quistes de Toxoplasma gondii que puede estar en las heces del gato, o la ingesta de carne cruda o mal cocida que contenga taquizoitos o bradizoitos de Toxoplasma gondii. Le damos todas esas recomendaciones a nuestra embarazada para que no se infecte. Y si nos sale así, también el mnemotécnico para no olvidarse. Si tenemos los dos positivos, es probable que esté cronificando la enfermedad, pero tomamos la muestra en el momento donde están desapareciendo los anticuerpos IgM, pero todavía están presentes y ya comienza a elevar anticuerpos de memoria que son los IgG.
Para eso deberíamos pedir una prueba cuantitativa y determinar de acuerdo a esto qué tan avanzada está la enfermedad o si está todavía en una fase muy latente, ¿sí? Como ven, entonces, vamos a ir por el caso más sencillo. La prueba es dicotómica, paciente sano y enfermo, y el resultado que sea positivo o negativo. Positivo está enfermo, negativo está sano. En casos como este, generalmente, un resultado positivo se asocia con la presencia de la enfermedad y uno negativo con la ausencia de la enfermedad. Cuando se estudia una muestra de pacientes, los datos obtenidos permiten clasificar a sujetos en 4 grupos según una tabla que realizamos 2 por 2. Que habíamos visto también en investigaciones, esa famosa tabla donde podemos nosotros cargar nuestros datos y con nuestro equipo estadístico ver qué tan probable es que la prueba está asociada con el resultado. Seguimos hablando de validez de una prueba diagnóstica. En ella se enfrenta el resultado de una prueba diagnóstica en filas y el resultado real de los pacientes en columnas, o en su defecto, el resultado de una prueba referencia o prueba de gold estándar. Una prueba de gold estándar es aquella que sirve como parámetro para ver si nuestra prueba que estamos estudiando está de acuerdo a los resultados oficiales o no. Por ejemplo, para el VIH, si te sale una prueba positiva, ya tienes VIH, una prueba rápida. Ustedes van, se pinchan el dedo y, oh, sorpresa, te marca doble línea la prueba rápida de VIH. Uno puede decir que ya tiene VIH, confirmar en ese momento. ¿O cuál es la prueba gold estándar que se pide? Muy bien. Western blot, o en algunos casos donde no hay disponibilidad de esta tecnología, 12 ELISA seguidos confirman que la prueba es positiva. Ese sería el gold estándar. La más purete, si ustedes quieren. La prueba más compleja que tenemos para realizar el diagnóstico de la enfermedad. El resultado puede ser un verdadero positivo, un verdadero negativo o un falso positivo o falso negativo. En el análisis de su validez pueden obtenerse calculando los valores de sensibilidad y especificidad. Validez, dato importante para las pruebas. La pregunta del millón, ¿qué es sensibilidad? Probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad para que un sujeto enfermo obtenga en la prueba un resultado positivo. Es decir, si sos VIH positivo, que tu prueba salga positiva. Esa es la sensibilidad. Es, por tanto, la capacidad del test para detectar la enfermedad. De ahí también la sensibilidad se conoce como fracción de verdaderos positivos. En cambio, la especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano. Es decir, la probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. En otras palabras, se define la especificidad como la capacidad para detectar sanos. Obviamente, existen pruebas que son más sensibles y otras que son más específicas. La prueba ideal sería 100% sensible, 100% específica. O sea que si te sale negativo, estás sano, libre de la enfermedad, y si te sale positivo, estás enfermo en el 100% de los casos. Lamentablemente, no todas las pruebas tienen la misma sensibilidad o la misma especificidad. Puede ser el dímero D. Cuando nosotros buscamos, por ejemplo, determinación del dímero D, tiene una sensibilidad para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar de un 95,2%. O sea, en el 95,2% de las veces, cuando es positivo, nos va a traducir que el paciente tiene un trombolismo pulmonar.
En cambio, tiene una especificidad del 55,5%. Es decir, que aunque nos salga negativo, en casi la mitad de los casos, el paciente va a tener un tromboembolismo pulmonar. ¿Se entiende? Es muy sensible, pero su especificidad es media. Imagínense, yo tengo un tromboembolismo pulmonar, me piden un dímero de 95,5% de los casos. Si me sale positivo, yo tengo un TEP. En cambio, si me sale negativo, en el 55% de los casos, aunque yo tenga la prueba negativa, igual tengo un TEP. Esto será que no todos los pacientes mueven dímero D cuando tienen un problema de esta envergadura o no en todas las veces que se dan este tipo de fenómenos. ¿Se entiende? ¿O las estoy complicando de más el día de hoy? ¿Alguna duda, pregunta, aclaración sobre esto? No se olviden que entrar en el examen. No, el dímero D es una prueba que nos indica la probabilidad de esta precipitación de coágulos. No es una prueba diagnóstica específica para el COVID-19. Si se eleva en algunas situaciones, incluidos cirugías, traumas, infecciones, incluso en el infarto agudo del miocardio, en el cáncer, pero no es específica para diagnosticar COVID-19. El específico para COVID-19, el más sensible y más específico que hasta ahora tenemos es la RT-PCR. Esa es específica y se puede realizar no solamente para el virus que causa el COVID, sino para otras enfermedades virales. El RT-PCR es la real time o en tiempo real reacción en cadena de polimerasa. No tiene nada que ver con la proteína C reactiva. También, como dice Bruna Carolina, nos puede dar una idea de la degradación de fibrina, pero no es específico solamente para el COVID-19. Como vemos, si te sale negativo el resultado, no descarta del todo un tromboembolismo pulmonar. En la mitad de los casos sí, pero los otros, igual con un resultado positivo de acuerdo a esta especificidad, podrían estar cursando con alguna de estas patologías. Eso para tener en mente cuando ustedes interpretan un resultado laboratorio. Y muy bien. Si no hay preguntas, no hay dudas, yo quiero dejar la clase por hoy. Es un poco denso este tema, bastante información. Lo van revisando.
todo lo que hablamos hoy entra en el examen, así que vayan viéndolo y si surgen dudas para la siguiente clase las vamos disipando sin problema. Muy bien, gracias a ustedes, cuídense mucho, no se olviden repasar las lecciones y nos vemos la siguiente semana. Hasta entonces, gracias, suerte.